Buenas noches, mi querida Daniela. Para mí es un gusto tenerte hoy acá en un camino hacia la paz interior. Te voy a solicitar que hagamos un minuto de silencio primero para conectarnos, para armonizar. Entonces cerramos los ojos, tomamos aire profundo, soltamos el aire, tomamos aire profundo, soltamos el aire. Bueno, quiero contarles que nuestro objetivo el día de hoy es dar paso como a la primera estación de un camino hacia la paz interior. Esta primera estación, la cual trabajaremos más o menos en 3 sesiones, van a ser parte de un hermoso taller, el cual después de terminadas estas 3 sesiones, que serán más o menos 2 o 3 lunes, les estaría haciendo la invitación para que sepan en cuál es el horario y que puedan todos participar. Para la noche de hoy tenemos una invitada muy especial que hace parte de mis afectos, dado que ella ha hecho parte de mi camino hacia la paz interior. Es un ser humano maravilloso, es un ser que tiene mucha luz, una persona muy emprendedora. Ella es coach ontológico y también es periodista. Entonces quisiera que tú nos contaras un poquito qué haces, y la pregunta puntual sería, ¿cómo ha sido ese primer momento de dolor en el que te has dado cuenta que tú dices, wow, este dolor me transversaliza mi mente, mi cuerpo, mi emoción, y definitivamente deseo transitar un camino que me lleve hacia mi paz, hacia mi tranquilidad y hacia mi serenidad? Te escuchamos, Daniel. Bueno, primero quiero darles las gracias a todos los seguidores de Un Camino hacia la Paz. Como acaba de introducir Rosalba, nosotras nos conocemos hace ya varios años en un camino de crecimiento mutuo y sobre todo en donde hemos aprendido mucho el valor de la amistad y de eso, de poder tener a una persona que además de ser un amigo, una amiga, también nutra tu espiritualidad, tu paz y tu bienestar, que es lo que he encontrado en este caso en Rosalba, una persona íntegra, llena de conocimiento al respecto. Bueno, yo como tal, pues soy periodista de profesión, comunicadora social y periodista. Me he dedicado ya por 2 años a escribir en medios de comunicación, pero también no he dejado de tener prácticas que me hacen volver a mi centro, que me hacen estar pues constantemente, como dice Rosalba, enfrentando a esos miedos, esas frustraciones, la ansiedad, los dolores, desde un encuentro dentro de mi interior. Bueno, personalmente, o sea, me dediqué a hacer las dos, aunque también soy coach y tengo un podcast que se llama El Mundo Aquí Ahora, en donde también hablo de la meditación, pero sobre todo de cómo, de acuerdo a un bienestar interior, podemos también ser mucho mejores y más proactivos en el cuidado de la madre tierra. Bueno, y sobre todo hablo sobre movimientos de regeneración de ecosistemas y su relación con nuestro bienestar personal. Sobre ya lo que tú preguntas de en qué momento está este síntoma, eh, pues me reafirmó que debía sobre todo
reafirmar mi camino espiritual, pues yo creo que eso ha sido diario. Creo que no es como que tú inicias el camino espiritual y ya, ya eres totalmente libre de sufrimiento. Creo que la cuestión es que siempre estamos en día a día, estamos de alguna forma como enfrentamos adversidades, estamos pues de alguna forma propensos a eso, a sentir malestar, dolor, estrés, ansiedad. Y creo que lo más importante en eso para mí ha sido dejar de huir e ir al encuentro con mi maestro interior, que al final muchas veces no trae respuestas, sino simplemente es una presencia con todo eso que soy en ese momento, así no me guste. Una de las técnicas pues más importantes es la meditación. Definitivamente la meditación a mí me transformó la vida. Pues yo llevo bastante tiempo en el sendero de la Vipassana, pero creo que hay muchas más herramientas y que la meditación no tiene etiqueta ni un empaque, una cajita donde puedas meter esa práctica, porque al final, si bien si tiene un propósito de autoconocimiento, es tan variada como diversidad de personas hay en el mundo. Hay creo que millones de meditaciones que pues, pueden eso, conectarnos y sobre todo en esos momentos, con nosotros mismos y darnos un alivio o al menos un soporte, una contención que de pronto no encontramos en el mundo ni en nadie más. Entonces, siento que definitivamente es una práctica de autocuidado, de amor, de, de cultivar la paz interior también. Y bueno, ese ha sido básicamente mi camino. Muchas gracias. Soy meditadora, en pocas palabras, soy meditadora, pero además también soy un ser humano que aprende de sus errores y sobre todo soy un ser humano que trata a través del periodismo de también mostrar esa parte humana que creo que es, como dice, como dice, por ejemplo, Thich Nhat Hanh, el sufrimiento es el barro en el que crece el loto, ¿no? Entonces también tratando de alguna forma de que más allá de todo lo que se dice de los periodistas, también haya una reivindicación por el tema de que, o sea, que podemos también eh, pues ser seres humanos sensibles a la realidad y contarla desde estas perspectivas más sutiles, ¿no? De la paz y de lo que nos hace bien como seres humanos. Gracias, muchas gracias, Daniela. Me gustaría mucho saber y que le cuentes a quienes nos están viendo sobre este viaje que tú hiciste, que fue con una comunidad indígena. Puntualmente me gustaría preguntarte, ¿cómo observaste a las mujeres, a los niños, ya en su cotidianidad, cómo ellos enfrentan su dolor a nivel interior? De pronto, ¿qué viste ahí que nos puedes contar? Eh, bueno, pues yo tuve la oportunidad de ser seleccionada desde mi, desde mi canal de YouTube y bueno, y en redes sociales pueden ver el viaje que hice y el producto final, que fue un programa de radio eh, con una comunidad de la Amazonía colombiana. Bueno, básicamente ese programa de radio que fue publicado en un medio que crea historias con los pueblos indígenas que se llama Agenda Propia, pero también en mi blog
en mi ecoblog personal y redes sociales que pueden encontrarlas, de nuevo digo, @elmundoaquiahora, pues es básicamente una experiencia que agradezco. Yo viajé para entrar en contacto con Loziona en un primer momento, eh, y quería, sobre todo, tenía en mi camino espiritual, ya había un par de veces contado con la oportunidad que me dio la vida de asistir a encuentros de ayahuasca, una planta amazónica que también le dicen el bejuco del alma, por tener también esta capacidad, dicen las personas, de, sí, de sanación y también de alguna forma de autoconocimiento. Entonces, yo iba sobre todo a conocer la voz de los abuelos mayores de la comunidad, que son la autoridad máxima en esta práctica. Y los Siona o los Siobaín, que en su dialecto traducido significa gente de la chagra, me parecían fascinantes porque ellos fueron de las primeras comunidades indígenas en, pues, de alguna forma apropiarse de la práctica de la ayahuasca, y luego fueron ellos los que la compartieron con los demás clanes de la selva. Entonces, nada, pues cuando me aventuro a seguir este sueño, que era poder estar en una comunidad indígena, servir, porque es algo que creo que nos ayuda mucho a crecer espiritualmente, el de ser de ayuda para comunidades, sobre todo que han sido históricamente marginadas, como pasa con muchas de estas comunidades de la Amazonía. Me hacía sentir un gozo en el alma. Entonces yo me presenté a esta convocatoria y quedé seleccionada entre muchos periodistas, y llegué hasta Mocoa, Putumayo. eh, y bueno, pues básicamente Mocoa es un lugar precioso donde hay muchos recorridos ecológicos para hacer. Además, pues hay muchos también taitas o personas sabias que a través de, sobre todo, la ayahuasca o el yagé, ayudan a las personas a sanar sus diferentes dolencias del alma, físicas, mentales, pero al final también hay pues dos realidades, ¿no? O sea, hay un contexto social que pues es innegable, ¿no? Que es el narcotráfico. Entonces, eh, pues es un lugar como de muchos contrastes, como que encuentras una sabiduría como escondida en el misterio de la selva y sobre todo en el saber de esos abuelos que han quedado dentro de la selva, arraigados a esa fuerza de esa planta sagrada que es el yagé. Pero también encuentras pues todo un contexto social y cultural muy difícil, donde, como dice Rosalba, hay mucho dolor. Entonces, pues yo admiro mucho a las mujeres de estas partes del país. Bueno, yo luego, mi travesía, digamos que fue por todo el Putumayo, porque tenía que moverme para poder entrar en contacto con los Siobaín, con los Siona, que están como tal ahora organizados en cabildos en Puerto Asís. Y como si hay alguien que tenga todavía en el radar, pues las noticias saben que Puerto Asís es de alguna forma como una zona que es un corredor de droga, pero también es pues una zona con mucha vegetación que, bueno, ya te entra dentro de la selva, bajando
por el río Caquetá y luego por Puerto Asís, pues ya como tal adentrarte en la selva, y esa era mi aventura o mi misión. Yo quería llegar a adentrarme en la selva donde están los abuelos más ancianos, y yo quería estar con ellos, sobre todo escuchando la sabiduría que se ha perdido, pues ya después de que se le ha dado tanto uso comercial al yagé. Entonces, eh, que hago el paréntesis de una vez para decir que la ayahuasca y el yagé son diferentes. En este caso, la historia quería sobre todo centrarse era en el yagé, perdón. Entonces, nada, pues llegué hasta Puerto Asís y allí encontré pues una realidad, pues que más allá de cualquier meditación que tú hagas o proceso de evolución personal, pues sigue siendo una realidad que para cualquiera es dura de ver, ¿sí? Que es la realidad de que pues son nuestras mujeres y niñas en las zonas rurales aisladas donde se sufre el conflicto, los que más de alguna forma son vulnerados, ¿no? Donde es más difícil ser niño, pero a la vez donde también los niños pues tienen ciertos comportamientos para poder pues continuar su vida en medio de tanta violencia. Yo creo que las mujeres en las zonas de conflicto son mujeres pujantes, son mujeres que muchas veces son la base del hogar y tienen que ser fuertes ante las circunstancias, pues para poder de alguna forma ser el refugio de sus hijos o dar como una noción de seguridad que no es palpable en realidad. Pero también creo que muchas de ellas necesitan hablar porque, y comprendo, porque hay, por más de que, pues cuando hablamos muchas veces no solucionamos realmente ni llegamos a respuestas que queremos, pero depende, ¿no? Porque digamos, si eres acompañado de una persona que sabe escuchar, que tiene herramientas como el coaching ontológico o como otras tantas herramientas de la psicología y de tantas que hay, pues puede llegar a que, o sea, puede que hablar sea lo más sanador del mundo si te guía una persona que está sin juicios, que está dispuesta a que tú vacíes tu dolor y a escucharte de manera compasiva y silenciosa. O sea, eso puede llegar a ser muy sanador. Entonces tú ves que hay muchas mujeres que hablan para sanar, pero también ves que es una forma como de, pues sí, de sacar todas esas cargas que muchas veces se tienen en estos entornos tan difíciles. Más allá de cualquier cosa, pues yo he trabajado con lideresas sociales, también les he hecho sesiones de coaching ontológico y creo que lo más bonito de servirle a estas personas es que son personas que les sirven a muchos eh, sin esperar nada a cambio, porque pues ser líder social es eso, ¿no? A veces es entregar tu vida por los demás sin realmente tener seguridad de que lo que luchas lo vayas a conseguir, pero igual es tanta la fortaleza que debes tener para inspirar algo de fe en un cambio que es gente muy, lo que vuelvo a decir, es como gente muy pujante, es gente que sí, que tiene que al final ser fuerte por los demás. Entonces, creo que esa es la manera en cómo ellas enfrentan el dolor con mucha fuerza, con mucho diálogo. También pues se generan redes allá de apoyo entre ellos mismos. Y creo que ahí habría más que preguntar qué hacen los niños para enfrentar su dolor, porque un niño es una persona en formación, es una persona que todavía es muy vulnerable y sobre todo que todavía es muy emocional. Entonces siento que los niños, sobre todo de nuestras zonas aisladas, son aquellos que deben
ser más representados, ¿no? Yo personalmente como periodista sí sé, sí que, o sea, que seguro que así será. Creo que es muy importante eso, poder ser voz de los niños, al menos si uno no sabe realmente qué está pasando adentro de ellos, es eso, es como poder al final entender que eh, el dolor es algo que también es bueno no rechazar, sino también es bueno y no juzgar, sino más bien como poder escuchar el dolor, ¿no? Y escuchar el dolor de un niño que a veces no lo habla, no lo comunica, que simplemente es a través de sus gestos corporales o de su, sí, como su, eh, digamos, son muy introvertidos o agresivos, es otra manera, digamos, de comunicar el dolor y, y hay que ver ese niño en cada uno de nosotros y también como ser la voz, ¿no? De esos niños también allá en esas zonas, desde eso, ¿no? Desde saber que no hay que rechazar a esos niños, sino más bien abrazarlos y en lo posible pues poder abogar por ellos y al final es eso, es como encontrar en el dolor formas de también sanarnos personalmente y socialmente y no solamente quedarnos en eso, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de los que contamos historias y es poder movilizar también ese dolor con las palabras eh, y con las historias que contamos y al final también no dejar de lado pues lo que está pasando, ¿no? Aceptar que existen violaciones de derechos en este país, sobre todo a mujeres y niños, que hay mucho dolor en ellos por esas situaciones a las que han sido sometidos y por las cuales han sido vulnerados, pero también ver eso como esa posibilidad de resiliencia y al final yo digo que escuchar el dolor personalmente es de lo más sanador porque tú no, o sea, no vas a hacer el trabajo de crecimiento hasta que hagas eso. O sea, puedes igual acudir a tantos caminos que, como dice un amigo, son mil caminos para subir una misma montaña, ¿sí? O sea, lo que hay es herramientas espirituales. Pero eso, es como el trabajo, como poder escuchar el dolor y estar presentes en él, y no solo para nuestro dolor, sino para el del otro. Gracias, Daniela. Me parece maravilloso esto que acabas de decir. Podríamos decir entonces que el dolor nos une a la humanidad y que a través del dolor podemos ser un poco más sensibles hacia la humanidad del otro, que quizá el dolor, viéndolo ya desde esa manera tan hermosa que tú nos estás mostrando, es una en sí misma, ella es una herramienta. Yo creo que lo es, y lo digo con mayúsculas porque siento que estamos en un mundo donde nos estamos, bueno, bueno, y muchos sabios lo han dicho, ¿no? La pandemia nos mostró que había un sinsentido, muchas personas pues cayeron en depresión, ansiedad, frustración, y digamos que lo más palpable fue el dolor de muchos, incluso de aquellos que pues no realmente no tuvieron que pasarla en las ciudades, en los focos de contagio, pero igual había como esa, ese tejido que ese vínculo como familia humana global en un proceso que pues que era doloroso y siento que eso tal vez fue, aunque digamos, es como verlo en positivo, eso fue la mayor enseñanza de la pandemia, ¿sí? El poder volvernos más sensibles,
a esto que es la vida, pero también a su vulnerabilidad y al dolor que hace parte de vivir. Ahora creo que en muchos caminos, muchas veces se trata de como de ponerle una evaluación a ese dolor. Es malo sentir dolor, es que es malo ver las noticias porque son negativas, es que es malo pues toda esta información porque está conectada a la inconsciencia humana. Y sí, es cierto, o sea, muchas cosas de esas ya en exceso nos saturan y ya no podemos ni hacer por nosotros ni por el otro. Pero yo creo que no debemos desconectarnos del todo o sea, al menos si no queremos ver las noticias y si odiamos, odiamos el tema sí, del amarillismo, que incluso yo como periodista trato como de ser más objetiva a través de la meditación y poder de alguna forma también en plantear en mi podcast El Mundo Aquí Ahora, trato incluso de plantear las cosas, es más desde una perspectiva espiritual conectada con el cuidado de la tierra, obviamente desde la investigación también de la sabiduría ancestral y de la tecnología que ahora nos soporta también para cuidar el planeta, pero al final la situación es que debemos integrarlo todo, o sea, todo hace parte del proceso de evolución de la humanidad y tampoco podemos rechazar del todo lo que está pasando, por más de que nos duela. Creo que más bien debemos eso, ir a nuestra práctica espiritual, sea la meditación, sea la que sea, y poder observar cómo resuena ese dolor del mundo en mí y desde lo que yo pueda mover de ese dolor dentro de mí, también ver cómo puedo sanar el mundo, ¿no? O sea, y también ser real con el otro, ¿no? Porque yo no puedo muchas veces como ser indiferente a cosas, o sea, yo no puedo ser por más de que la vida sea esto, sea un don, algo sagrado, desde esa sacralidad, desde esa vitalidad que hay en todo, yo también debo ser capaz de eso, de ver de alguna forma cómo poner al servicio de la vida el dolor, ¿sí? Y no solo el dolor mío, sino el dolor que me produce ver a otro sufriendo y desear sobre todo que no sea así para ninguno de los dos, ¿sí? Entonces yo hacía ese ejercicio en esta travesía, digamos, como de, pues como que me expuse mucho, ¿no? Fui muy vulnerable porque me fui a viajar sola al Amazonas, a Putumayo, era periodista en un entorno, pues obviamente, donde uno no sabe con quién se va a encontrar o quién lo está esperando en terreno, pero siento que tal vez eso me volvió mucho más humana porque pude ver mi vulnerabilidad y la del otro y tal vez conectarme con la vida en breves momentos muy profundo, como de decir, eh, me entrego, ¿no? Me entrego también de manera, o sea, no me entrego como un mártir, sino que me entrego también porque, porque esto también soy yo, o sea, es como abrazar también ese, digamos, como ese lado de la humanidad, que de alguna forma se ha gestado de manera colectiva, ¿no? Porque aunque no queramos opinar de ciertos temas, nuestra no comunicación al respecto también está aportando a que continúen, ¿no? O sea, si yo, pues muchas veces o sea, como que no quiero ver hacia ciertas cosas de la sociedad que me duelen, como, como la corrupción, como la violencia contra la mujer, etc., etc. De alguna forma yo también estoy rechazando algo, eh, pues que sí, que al final existe, ¿no? Y que no puedo simplemente ignorar así este mi proceso personal. Y es eso, es como simplemente pues continuar cuidándonos siempre, cuidando de nuestra felicidad, pero sin adolecer
también de la realidad, ¿sí? O sea, siento que es como un equilibrio para mí como periodista, pues lo tiene que ser porque yo trabajo, como que siento que yo soy como ese alfarero que trabaja con el barro y que mi barro muchas veces es eso, es mirar de frente al sufrimiento humano y pues bueno, sí, no todo tiene que ser así, es cierto, no tiene que ser una premisa de existencia, pero tampoco tiene que haber aversión porque existe, ¿no? O sea, simplemente es como poder, y eso es lo que más se trabaja, creo que cuando está en este plano de la existencia, ¿no? En el poder trascender el sufrimiento, pero no desde la indiferencia, sino más bien desde cómo puedo hacer que este sufrimiento me haga más humana, me haga más generosa, me dé el don de eso, de ser más real, ¿sí? Sí. Daniela, no, gracias por esto que nos estás eh, permitiendo conocer de lo que eres tú, de esa sensibilidad que tienes, de esa gran humanidad que tienes desde las diferentes áreas y roles que manejas. Podríamos decir, Daniela, que entonces esa frase tan hermosa que todos hemos escuchado, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué sientes tú ahí? Sí, eso es cierto. Sí, totalmente. Pues yo creo que ese es el poder también de sanarnos nosotros y sanar a otros con nuestras vibraciones de amor, de gratitud, de... Sí, entonces yo creo que el dolor efectivamente aparece solito, me decía un amigo, tarde o temprano, pero sí creo que los humanos debemos explorar las posibilidades que nos da el autoconocimiento y la meditación para no quedarnos en, o sea, solamente como en esto de, de la historia, ¿sí? O sea, creo que lo que más nos ayuda en estos caminos espirituales es que nos dan puertas para crear una nueva humanidad más allá de su historia, de sufrimiento y contarnos de otra manera, que es como contarnos cómo esta humanidad que tiene la posibilidad de ver ese dolor, esa destrucción causada en el caso de la naturaleza y el medio ambiente, y sanarnos nosotros para sanar el mundo. Y creo que ahí es cuando el hecho de que nos decidamos por esto, por sanarnos y por cultivar la paz interior, ayuda bastante a mejorar a la familia humana. Y nada, sí, el sufrimiento al final es, yo creo que es un constructo social que hemos hecho de pequeñas, como de pequeñas tristezas no resueltas y está bien no resolverlas, pero creo que es importante aceptarlas y continuar y sobre todo creo que es eso, es como no enredarnos tanto en la historia, que también muchas veces no nos deja ver nuevas posibilidades. Mm, digamos que más allá de este espacio, creo que como colombianos, en un país como el nuestro, creo que es hora de darnos la oportunidad de esto, de que entren también a la sociedad de herramientas, a la sociedad y al sistema educativo, sistema, incluso los medios, a todo lo que se pueda, entren herramientas también de cultivar la paz interior como la meditación. Bueno, yo siempre voy a hablar de la meditación porque es la que más conozco, eh, porque creo que esa es otra apuesta por el cambio social, ¿no? Al final es como me decía mi profesora de meditación, Nubia Blanco, decía que un bosque sana cuando cada árbol sana, ¿sí? Entonces, en la medida en que cada árbol sane, va a haber un bosque sano. Y creo que eso, al final eso es apostarle también a este tipo de cambios, cada uno en su interior
y al final que eso nos haga ser mejores personas y exacto, ver ya el dolor personal y social de maneras más, creo que yo al final diría como más maleables, ¿no? Que no es como una realidad que se me impone gigante con la que no puedo hacer nada, sino que es una realidad que yo creo y que si yo creo que puede ser mejor, comienza porque yo sea mejor ser humano en la sociedad, comienza porque yo eh, vea el dolor que habito, bueno, o que me habita como algo que también puedo, exacto, puedo hacer material para eso, para construir algo nuevo. Y al final es eso, es como, yo lo que creo que para mí el dolor es salvación también, porque yo gracias al dolor es que encontré la meditación y creo que todo es un complemento, ¿no? O sea, es como poder también de alguna forma renunciar a esa mente que enjuicia y evalúa todo y quiere de alguna manera darle forma a todo desde alguna forma, desde una descripción muy fija de lo que está pasando y abrirnos al mundo interior, que creo que puede ser la posibilidad ahorita más grande de cambio social y encontrar eso, encontrar que también estas situaciones que muchas veces nos confrontan, ¿no? Nos desbordan, son material de alguna forma como de trabajo o más bien un material de creación de un mundo mejor y eso y poder como, exacto, como ir poquito a poquito, día a día, con la paz de que si estamos nosotros trabajando en el dolor desde el amor y desde la aceptación, vamos a hacer que el dolor colectivo también no sea un sufrimiento gigante, sino algo mucho más impermanente y al final como un motor de cambio, mucho más direccionado hacia una verdadera, una verdadera sociedad más armoniosa. Entonces es eso, creo que nada, inteligencia emocional, todo lo que pueda entrar, digamos, como parte de la educación, también es una apuesta por mejorarnos como seres humanos y sociedad y eso, que el sufrimiento sobre todo sea, sea algo que podamos cada uno transformar, sobre todo desde nuestro camino interior hacia afuera. Daniela, maravilloso esto que nos estás contagiando. Nos estás contagiando de ese amor que tú tienes y que has ido ganando, que has ido recorriendo en este hermoso camino hacia tu paz. Y ya, pues como para ir terminando, la última pregunta que te quiero hacer, porque es que un camino hacia la paz interior, en este camino vamos a trabajar desde el coaching ontológico y también desde el arte como una herramienta que nos permite avanzar. Tanto tú como yo somos artistas, tú de múltiples facetas, especialmente escribiendo, y yo pues desde la pintura, desde la danza, desde escribir también. ¿Cómo piensas que el arte nos ayuda a transformar el dolor, Daniela? ¿Cómo has sentido tu experiencia con el arte y el dolor? Sí, bueno, personalmente como escritora, yo creo que para mí la escritura fue una manera de reconciliarme con el mundo eh, y creo que aunque es un arte bastante, pues sí, como bastante estructurado, yo creo que lo más importante es eso, es como que el aire, lo siento, el arte nos, nos ayuda a esto, como a, a entrar en otro,
a ver de otra manera la realidad y a ver desde, sobre todo desde el corazón y desde nuestra sensibilidad, contemplar las cosas de otra manera que a veces nos pueden llegar a liberar mucho más que si las estamos juzgando y tratando de evaluar desde lo poco que entendemos. Yo creo que el arte es eso. O sea, al final yo escribo sobre todo, pero no dejo de escribir desde el corazón, no dejo de poner en cada escrito que yo hago una semilla de paz, porque yo quiero que cuando yo lea ese escrito, si estoy leyendo sobre un tema que es muy doloroso, yo no quiero que la persona, o incluso yo si lo leo después, se quede con ese dolor dentro de ella, sino que pueda también de nuevo encontrar en ese dolor salvación y a veces hasta, yo siento que como una especie de liberación y también al final que se movilice sobre todo al leerlo, que se remueva, ¿sí? Que se remueva algo en él, que como tal, que su emoción al menos se mueva desde eso, desde sus fibras como humano. Entonces, al final yo creo que mi arte de escribir es ese, es como, por eso me gusta mucho la poesía, porque al final es contar en pocas palabras una, una situación o al final una sabiduría que te dio el espíritu o incluso tu experiencia observando, contemplando la vida, pero desde otros ojos, que son esos ojos más sutiles, ¿no? Donde uno de alguna forma yo siento que es un canal también, no siempre es la mente hablando, sino también el arte es eso, te permite incluso a veces salirte de sí, de la realidad, sobre todo de esta manera conceptual y entrarte a otras maneras de comunicar, ¿no? Que son más, que conectan más con el alma de las personas, incluso a veces sin palabras, ¿no? Entonces, nada, invitarlos también a escuchar lo que escribo en mi podcast El Mundo Aquí Ahora y también al final a que se abran también a eso, a ver los mundos, a ver el mundo con los ojos del corazón y también la realidad tal y como es. Gracias, Daniela. Entonces, estamos invitando a todas las personas que nos escuchan a que desarrollen estas habilidades que tienen, a que canten, que pinten, escriban, bailen, hagan fotografía. Y bueno, y el arte no solamente es pintar bien, cantar bien, sino simple y sencillamente es esa forma que tú tienes para comunicarte, para hablar, para que tu alma hable y permitir que el otro te hable a través de un escrito, de una pintura. También la invitación es a que nos acompañen en este hermoso recorrido hacia un camino interior hacia la paz, en el cual vamos a ir poco a poco dando esas herramientas, dando como yo le estoy llamando estadios o estaciones, que luego se van a convertir en talleres maravillosos en los cuales ya estás invitada, Daniela, junto con tu familia, para que podamos seguir avanzando, seguir creciendo. Y en este caso y el día de hoy, es llevarnos, por lo menos yo me llevo de ti, saber que el dolor sí definitivamente nos une a la humanidad y que el dolor definitivamente sí nos permite darnos cuenta de ese momento que cada uno está viviendo. ¿Para qué? Para hacer las cosas, como bien lo decía Daniela, diferente, para mirar de otra manera. El dolor nos dice algo, el dolor nos dice, bueno, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida?
¿sí? Te saca de ese automático y te lleva a esa profundidad de la existencia humana y hacerte muchas, muchas preguntas, las cuales simple y sencillamente te van a llevar es al camino de la plenitud, al camino de la felicidad. Entonces creo que me llevo también de ti hoy, Daniela, que no le tengamos miedo al dolor. Creo que tú nos has dicho con esas experiencias hermosas, no le tengamos miedo al dolor, acojámoslo, tú lo dijiste, abracemos el dolor, sintámoslo, respirémoslo, hagámoslo parte de nosotros, tú lo dijiste, no lo rechacemos, porque si lo rechazamos simple y sencillamente nos perdemos de la oportunidad de saber y conocer esa otra parte que somos nosotros, esa parte vulnerable, esa parte frágil, esa sombra que no conocemos y que si no la vemos vamos a estar de frustración en frustración, de tristeza en tristeza. Entonces, este primer estadio, me encanta lo que ha sucedido hoy, Daniela. Te agradezco infinitamente desde mi ser a tu ser, porque me hace hacer como ese abrir esa primera puerta, este hermoso camino, de este hermoso camino hacia la paz interior, en el cual quiero que todos hagamos parte, que todos lo experimentemos, que todos lo vivamos. Gracias, Daniela. Quisiera ya para finalizar darte las gracias infinitas, porque a pesar de tu corta edad, ¿cuántos años tienes tú? 25. 25 años, a pesar de tener 25 años, has desandado un camino hermosísimo, hermosísimo. Sé de muchos dolores, de muchas tristezas, de muchas frustraciones también. Sin embargo, nos has hecho ver y a través de lo que conozco en ti, me has permitido darme cuenta de que sí se puede. De que sí se puede, sí podemos salir del dolor. Y tu sonrisa hermosa me lo es. Sí podemos salir del dolor, sí podemos salir de la frustración, sí podemos salir de las tristezas. Simple y sencillamente tenemos que estar atentos, agudos, a darnos cuenta, a mirar, a observar, a sentir y a experimentar y a dar ese segundo paso. Hoy creo que estuvimos en un estadio y vamos a empezar a dar otro paso. Vamos a estar en este estadio unos tres lunes maravillosos, donde vamos a hablar del dolor desde muchos lugares, desde varias personas que lo han transitado, para luego dar ese otro paso e irnos dando cuenta que sí podemos avanzar, que sí podemos ser más felices y que sí podemos vivir una vida en armonía y en amor, y sobre todo, como tú lo dijiste para terminar, el servicio. Llegar a servir, llegar a entregar. Simple y sencillamente no podemos entregar y no podemos dar amor cuando no hemos sanado nuestro dolor, como bien nos lo has hecho saber también. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera saber cómo te sientes y qué te llevas. Muchas gracias. No, pues agradecida y, o sea, quedo con ganas de otro cafecito virtual. Gracias, Rosalba, también por todo lo que nos compartes. Yo creo que tú escuchas a la gente con el alma y, y que de verdad los demás eh, son importantes y sobre todo que quieres también que ese camino que has transitado de sanación y de crecimiento personal llegue a los demás porque sabes que es algo que les va a cambiar la vida y creo que tienes toda esa motivación de ayudar a los demás viva en ti y espero que siga creciendo un camino hacia la paz y que sea cada vez más y más gente también
escuchando a personas como Rosalba que vienen y con todo el amor del mundo entregan lo que les ha sido dado solo por la paz y la felicidad del mundo. Entonces, muchas gracias. Es al final todo el mérito para las personas que están en el camino y que al final también han sido también mis maestros, entre ellas Rosalba. Gracias. Gracias, mi hermosa Daniela. Bueno, ya que como nombraste a Cafecito Virtual, también vas a ser invitada a Cafecito Virtual y nos vamos a tomar ese cafecito. Ya sabemos para los que nos están siguiendo que Cafecito Virtual y Un Camino hacia la Paz Interior están relacionados, pues dado que los estoy dirigiendo junto con mi compañero que también es coach ontológico, Miguel, y simple y sencillamente nos hemos tomado hoy un espacio, no un cafecito, pero hoy nos hemos tomado ese espacio para el amor, para conversar y para expandir nuestra luz, Daniela. Lo hemos logrado. Entonces, un aplauso para ti. Y vamos a terminar con un silencio, que como siempre, ya dije que en el camino, un camino hacia la paz interior, un elemento importante es el silencio y la meditación, como tú lo has resaltado muy bien. Entonces vamos a terminar con un silencio y en el momento en que tú decidas, pues sencillamente terminas la grabación. Te agradezco infinitamente, Daniela, y que continúes sembrando ese amor. Gracias.